Mi hermanastro, el chico con el que nunca imaginé sentir algo, y como un verano en la playa cambió todo entre nosotros. El verano comenzó con la promesa de ser lo mismo de siempre. Mis padres decidieron pasar unas vacaciones en un chalet frente al mar con la nueva pareja de mi madre, y aunque la idea de estar en un lugar tan alejado no me emocionaba mucho, acepté sin demasiados problemas. No tenía muchas expectativas, pero lo que no sabía era que este verano traería algo que cambiaría la forma en que vería muchas cosas, incluida la forma en que vería a mi hermanastro. Nunca lo había conocido en persona. Mi madre había estado saliendo con su padre desde hacía un par de meses, pero no era hasta ese verano que realmente íbamos a convivir. Al principio, lo imaginaba como cualquier otro chico de su edad, probablemente algo extraño y un poco incómodo, pero nada más. Nada que pudiera alterar la rutina de mi vida, y mucho menos lo que sentía por él. De hecho, ni siquiera tenía claro cómo lo llamaría, si hermanastro, o por su nombre, como si el simple hecho de pensar en esa palabra creara una distancia insalvable. El chalet, grande y acogedor, estaba justo frente a la playa, y la brisa salada del mar llenaba cada rincón. Cuando llegué, lo primero que vi fue a su padre, que nos recibió con una sonrisa cálida, y luego a él, parado cerca del umbral de la puerta. Me sorprendió lo alto que era, mucho más alto que yo, y la forma en que su presencia llenaba el espacio a su alrededor. Tenía un aire de confianza, algo que no esperaba en un chico de su edad. Pero lo que más me llamó la atención fue su mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo extraño, como si algo se moviera en mi pecho, aunque no sabía qué era exactamente. Fue un segundo, solo un segundo, pero me dejó una sensación de inquietud. En los días que siguieron, descubrí que mi hermanastro no era como los chicos que había conocido. Era 2 años mayor que yo, y aunque al principio fue un poco distante, pronto comenzó a aparecer en las mismas actividades, como si su presencia en el chalet fuera algo natural. Al principio, todo entre nosotros fue cordial. Nos saludábamos, intercambiábamos algunas palabras sobre el clima, sobre las olas. Él, con su sonrisa fácil, siempre parecía relajado, como si no le importara lo que pensaran los demás. Yo, por otro lado, me sentía un poco incómoda, como si tuviera que encontrar mi lugar en ese espacio que no era realmente mío. Un día, mientras caminábamos por la orilla, el sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Mi madre y su novio habían ido a comprar víveres, dejándonos a solas por un rato. Las olas rompían suavemente, como un susurro constante, y el viento del mar jugaba con mi cabello. Mi hermanastro caminaba a mi lado, casi como si no hubiera un espacio entre nosotros, pero tampoco nos acercábamos. La distancia era una especie de barrera invisible que ninguno de los dos quería atravesar. Estábamos al borde de algo que no entendíamos. Él hablaba sobre las olas, sobre surfear, algo que me parecía tan ajeno. Y, sin embargo, cada palabra suya parecía llenar el vacío entre nosotros, haciendo que el silencio se sintiera incómodo, a pesar de lo que decíamos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Me estaba mirando. No en el sentido casual en que las personas se miran cuando hablan, sino con una intensidad que me hizo sentir vulnerable, como si todo lo que estaba sintiendo en ese momento estuviera siendo leído por él. No podía sostener su mirada por mucho tiempo, pero tampoco quería apartar los ojos. En su mirada había algo que no podía definir, algo que me atraía y al mismo tiempo me asustaba. No era solo curiosidad, ni era solo un simple interés. Era algo más profundo, algo que no podía ignorar. Esa noche, al estar sentados en la terraza del chalet, me di cuenta de que no solo estaba sintiendo la cercanía de su cuerpo, sino también una especie de corriente eléctrica entre nosotros. Cuando pasó cerca de mí para sentarse, sus hombros rozaron los míos de manera casual, pero el roce me hizo estremecer. Era un simple contacto, algo que podría haber sido accidental, pero lo sentí como si fuera intencional, como si de alguna manera estuviera buscando mi reacción. Intenté disimular mi incomodidad, pero era imposible no notar cómo mi corazón latía más rápido, cómo mi respiración se aceleraba sin razón aparente. Durante esos primeros días, todo lo que pensaba sobre él, sobre su presencia, cambió. No era solo un chico extraño al que tenía que conocer. Se convirtió en alguien en quien pensaba más de lo que debía. Cada vez que estábamos cerca, algo dentro de mí se despertaba. Las pequeñas interacciones, como el roce accidental de nuestras manos al pasar un plato o las miradas furtivas que compartíamos cuando nadie estaba mirando, se volvían más frecuentes.
y aunque él no lo decía, podía sentir que había algo en su mirada que se reflejaba en la mía, algo que ninguno de los dos podía poner en palabras. Era una atracción, pero no sabía si era algo pasajero, propio del verano, o si había algo más profundo en ese deseo inexplicable. Al día siguiente, nos acercamos a la playa después del desayuno. El sol ya estaba alto, y el calor empezaba a sentirse pesado, como una manta sobre nuestros cuerpos. En la arena, nos descalzamos y caminamos hacia el agua, que se sentía fresca bajo nuestros pies. Aunque estábamos cerca, había algo en la atmósfera que me mantenía alerta. Cada paso que daba junto a él parecía acercarme más a algo que no podía controlar, algo que no había planeado. Es extraño cómo la vida nos lleva por caminos que no anticipamos. Yo había llegado a ese chalet con una idea clara de lo que esperaba de aquel verano, sol, mar y la oportunidad de conocer mejor al chico que sería parte de mi vida, aunque fuera solo por unas semanas. Nunca imaginé que mi hermanastro podría hacer que todo lo que pensaba sobre él cambiara en cuestión de días. Pero ahí estábamos, caminando juntos por la orilla, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero sin poder escapar de lo que había comenzado a formarse entre nosotros. Los días siguientes pasaron más rápido de lo que esperaba. El chalet, con su vista interminable al mar, parecía ser el escenario perfecto para olvidar todo lo que había dejado atrás. Pero la verdad es que no podía dejar de pensar en mi hermanastro. Cada momento a su lado, incluso los más simples, parecía cargar con una electricidad que me hacía sentir incómoda, pero también extrañamente viva. La primera vez que sentí realmente su presencia de una forma más palpable fue en una de nuestras caminatas por la playa. Había algo en el aire esa tarde, el calor abrasador del sol, las olas rompiendo suavemente en la orilla, y un silencio tan denso que incluso el sonido del mar parecía más bajo de lo habitual. Estábamos caminando en dirección contraria a la gente que se encontraba cerca de la orilla, casi aislados en nuestro propio mundo. Me di cuenta de que, por alguna razón, sus pasos se alargaban para mantenerse a la par conmigo. Al principio pensé que era casualidad, pero después me di cuenta de que no era así. De repente, sin previo aviso, me rozó el brazo. Fue un roce breve, casi insignificante, pero suficiente para que mi corazón diera un vuelco. La sensación fue como un rayo recorriéndome la piel. No fue un toque accidental, como los que uno puede esperar de una caminata común. Fue algo más, algo deliberado. Él me miró por un segundo, una fracción de tiempo que me pareció eternidad. Yo traté de disimular mi incomodidad, pero su mirada me decía que no estaba equivocada. Él también había sentido lo mismo. ¿Estás bien?, preguntó con una suavidad en su voz que no era normal en él. Era un tono casi protector, como si estuviera preocupado por algo que no podía identificar. Pero la pregunta parecía vacía, porque en el fondo yo sabía que no se refería solo a si me había tropezado o me estaba cansando. Había algo más en esa pregunta, una especie de tensión que se colaba en sus palabras. Sí, solo estoy pensando en el mar, respondí, mirando hacia adelante, esperando que el viento que me golpeaba la cara me ayudara a calmar el extraño acelerón que sentía en mi pecho. Él asintió, y aunque no dijo nada más, el ambiente entre los dos cambió. La atmósfera, antes ligera y veraniega, se volvió más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podíamos nombrar. Continuamos caminando en silencio, pero no era el mismo silencio que antes. Ya no había comodidad en él. Ahora, cada paso que dábamos, cada mirada furtiva que intercambiábamos, parecía que nos acercaba más a algo que ambos sabíamos, pero que ninguno se atrevía a tocar. Esa tarde, mientras regresábamos al chalet, no pude dejar de pensar en el roce. No era solo el contacto físico lo que me desconcertaba, sino todo lo que surgió de él. Mi mente empezó a construir historias sobre lo que ese pequeño toque significaba. Tal vez él sentía lo mismo que yo. O tal vez no. Quizás solo fue un accidente, algo que él no había planeado, pero algo en su comportamiento me decía que no era así. Al día siguiente, el calor del sol era aún más fuerte, y el aire del mar más salado. Decidimos quedarnos en el chalet la mayor parte del día, disfrutar de la piscina que había al fondo, y relajarnos. Mi madre, con su novio, se retiró temprano a la casa principal para descansar, dejándonos a nosotros, los jóvenes, a solas en la zona de la piscina. Fue allí, en la calma que precede a la tormenta, donde las cosas comenzaron a cambiar. La piscina estaba tranquila, casi vacía.
Mi hermanastro, al igual que yo, no había dejado de mirarme en varias ocasiones mientras me sumergía en el agua. Cuando me recosté en una de las tumbonas, él se acercó lentamente, como si tuviera algo que decirme. No me miraba con los mismos ojos con los que lo hacía en la playa. Esta vez, su mirada era más penetrante, más curiosa, y había algo en ella que me hacía sentir vulnerable. «Te ves diferente en el agua», comentó de repente. Su voz era suave, casi un susurro, como si no quisiera interrumpir el ambiente tranquilo que nos rodeaba. Pero lo que dijo me hizo sonrojar. ¿Por qué esa simple observación me hacía sentir tan observada? Como si pudiera ver más allá de mi piel, más allá de lo que quería mostrarle. Yo también te he visto», respondí, sin pensar en lo que decía. En ese instante, no pude evitarlo. Las palabras salieron solas, sin filtro. En la playa, te miraba. Me mirabas, ¿verdad? Él no respondió de inmediato. En su rostro había una expresión que no entendí bien, algo entre sorpresa y desconcierto. Pero luego, un atisbo de una sonrisa fugaz se asomó en sus labios. Sí, murmuró, me di cuenta. Y ahí fue cuando su presencia se volvió aún más densa, como si cada palabra que pronunciaba creara una tensión que nos envolvía a ambos. De repente, sin que yo pudiera detenerlo, dio un paso más cerca de mí. Su sombra cubrió mi cuerpo, y la cercanía se hizo insoportable. La temperatura subió, el aire se volvió pesado, y lo sentí. Él lo sintió también. Nuestro espacio se hizo pequeño, y nuestras respiraciones se volvieron más rápidas, como si estuviéramos sincronizados de alguna manera. En ese instante, la piscina dejó de ser solo un lugar de relajación. Se convirtió en el escenario de algo mucho más intenso, algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Él se inclinó ligeramente hacia mí, como si estuviera a punto de decir algo, pero no lo hizo. En lugar de eso, su mano tocó mi brazo, de nuevo con una suavidad que desarmó todas las defensas que había levantado en mi mente. El contacto fue tan cálido, tan inesperado, que sentí que mi cuerpo entero reaccionaba a él. Mis dedos se crispaban involuntariamente, mi piel se erizaba bajo su toque. Fue un toque fugaz, casi insignificante, pero el simple hecho de que estuviera tan cerca de mí me hizo perder la compostura. Nadie tiene que saber, dijo finalmente, sus palabras tan bajas que me costó escucharlas, pero entendí perfectamente lo que significaba. No necesitábamos decir más. Todo lo que había entre nosotros estaba claro, aunque no lo admitiéramos en voz alta. Esa noche, cuando finalmente nos reunimos todos para la cena, el ambiente fue tenso. Nadie más parecía notar lo que había ocurrido, pero el aire entre mi hermanastro y yo estaba cargado. Cada mirada, cada gesto, estaba impregnado de la tensión que habíamos creado. Sabíamos lo que había sucedido, aunque nunca lo dijimos en voz alta. No podía evitarlo. Todo lo que había comenzado como una mera curiosidad se había transformado en algo mucho más grande, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Lo único que sabía era que, de alguna manera, las reglas del juego entre nosotros habían cambiado. Los días siguientes fueron como un sueño que se deslizaba entre mis dedos. El tiempo en el chalet frente al mar se volvía cada vez más pesado, pero también más fascinante. El calor del sol no era el único que me hacía sentirme como si estuviera en un trance, sino la cercanía constante de él. Mi hermanastro. Esa palabra se volvió más extraña cuanto más tiempo pasaba cerca de él. Cada vez que me miraba, me sentía como si me estuviera desnudando con la mirada, aunque no dijera una sola palabra. Una tarde, después de un almuerzo tranquilo, mis padres decidieron salir a explorar los alrededores, dejándonos de nuevo a solas. La idea de estar solos otra vez me llenó de una extraña mezcla de ansiedad y excitación. Sabía que en cualquier momento algo podía suceder, que esa atracción tan palpable entre nosotros no iba a poder ser ignorada por mucho más tiempo. Los dos lo sentíamos, lo sabíamos, pero nadie se atrevía a cruzar la línea. Esa tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, decidimos dar otro paseo por la orilla, algo que ya se había vuelto habitual. No hablamos mucho, pero la presencia del otro lo decía todo. Los segundos parecían estirarse entre nosotros, y cada paso que dábamos juntos en la arena parecía acercarnos más a algo inevitable. A lo lejos, las olas rompían con fuerza, como si la naturaleza misma supiera lo que sucedía entre nosotros. Fue él quien rompió el silencio, como si no pudiera soportarlo más. Es raro, ¿no?, dijo de repente, mirándome de reojo,
su voz suave pero cargada de un tono que no reconocí. Nunca pensé que tendría que compartir todo esto con alguien, especialmente con alguien como tú. Me detuve, sorprendida por sus palabras. No entendí del todo lo que quería decir, pero algo en su tono me hizo sentir vulnerable. ¿Qué quieres decir con alguien como yo?, le pregunté, aunque sabía que no quería realmente una respuesta. Me sentía tan expuesta, como si mi vida entera estuviera al alcance de su mirada. ¿Solo? Hizo una pausa, pensativo, como si las palabras se le resistieran. No es fácil, ¿sabes? Encontrar a alguien con quien conectes realmente. ¿Pero tú y yo? Su voz se apagó un poco al final de la frase, como si hubiera dicho algo que no debía. Su mirada se encontró con la mía en ese momento, y por un segundo, todo lo demás desapareció. El sol estaba detrás de él, creando un halo dorado alrededor de su silueta, y el mundo parecía quedarse en silencio, como si nos observáramos desde una distancia que solo nosotros podíamos comprender. Mis labios se abrieron para decir algo, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Lo que sentía por él no se podía describir, y a esa altura, ya no podía ni siquiera racionalizarlo. ¿Yo? Comencé a decir, pero no sabía cómo continuar. ¿Cómo se podía explicar lo que estaba pasando sin que sonara extraño, inapropiado, o incluso peligroso? ¿Cómo podía decirle que la simple idea de estar cerca de él me desconcertaba y me atraía al mismo tiempo? Pero antes de que pudiera seguir, él dio un paso más cerca de mí, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su cuerpo y el aroma salado del mar que llevaba consigo. No tienes que decir nada, murmuró, su rostro tan cerca que sentí su respiración cálida sobre mi piel. Lo sé. Yo también lo siento. Fue como si esas palabras fueran una invitación. Un permiso para dejar que la tensión, que ya había sido palpable durante días, se desbordara por fin. Sin pensarlo, me acerqué a él, y lo siguiente que supe fue que estábamos tan cerca que nuestras respiraciones se mezclaban, el espacio entre nosotros tan pequeño que no podía creer que estuviéramos tan cerca. Por un momento, el mundo exterior desapareció por completo. Solo estábamos él y yo, y la intensidad del momento que había ido acumulándose durante todo el verano. La primera vez que sus labios tocaron los míos no fue como en las películas. No fue un beso lleno de pasión inmediata, sino más bien algo lento, tímido, como si ambos estuviéramos probando la reacción del otro. Me sentí atrapada en su calor, y aunque mi mente intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, mi cuerpo estaba mucho más dispuesto a seguir el ritmo que él marcaba. El beso fue breve, apenas un roce, pero eso fue suficiente para dejarme sin aliento. Cuando me separé ligeramente de él, nuestros ojos se encontraron de nuevo, y su expresión era un cóctel de deseo y duda. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Yo lo entendía. En su mirada había algo más allá de la atracción física, algo que ambos sabíamos, pero que ninguno de los dos podía decir. ¿Esto? Empecé, pero la palabra se me ahogó en la garganta. ¿Cómo podía explicarle lo que estaba pasando dentro de mí? ¿Cómo podía hablar de algo tan peligroso, tan prohibido, sin que sonara completamente irracional? Lo sé, dijo él, su voz casi inaudible. Lo sé. No estamos haciendo nada que no sintamos. No podía contestarle. No sabía qué decir. Sabía que no debíamos estar haciendo esto, pero al mismo tiempo, la urgencia de lo que sentíamos era demasiado fuerte como para ignorarla. Nos quedamos allí, en silencio, el uno frente al otro, sin atrevernos a dar el siguiente paso, pero tampoco queriendo separarnos. Esa noche, cuando regresamos al chalet, la sensación en el aire era más pesada que nunca. La cena pasó sin grandes conversaciones, pero el peso de lo que había ocurrido se sentía en cada momento. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos sabíamos lo que estaba pasando. Todo lo que habíamos compartido hasta ese momento, desde los roces inocentes hasta el beso que había sellado nuestra atracción, había cambiado todo entre nosotros. Antes de dormir, me quedé mirando al techo en mi habitación, incapaz de calmar la tormenta que se había desatado dentro de mí. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué significaba todo esto? ¿Podríamos seguir viéndonos como hermanos después de lo que había ocurrido? O, más importante aún, ¿deberíamos dejar que esto siguiera adelante? Las respuestas no llegaban, y la incertidumbre me mantenía despierta en la oscuridad de la noche. Pero lo que sabía con certeza era que no podía volver atrás.
Lo que había comenzado como una simple atracción había evolucionado a algo mucho más profundo, y ahora, ya no había manera de ignorarlo. El verano seguía, pero mi relación con él, mi forma de verlo, había cambiado para siempre. El sol ya se había escondido detrás del horizonte, dejando un cielo teñido de tonos morados y dorados. El aire fresco de la noche comenzaba a envolvernos, y la cálida brisa marina parecía rozarnos la piel de una manera que, en cualquier otro momento, habría sido relajante. Pero esa noche, todo se sentía diferente. Había algo pesado en el aire, una tensión que no se podía ignorar. Nosotros tampoco podíamos seguir ignorando lo que habíamos compartido, lo que habíamos sentido, pero, sobre todo, lo que eso significaba para nosotros. Nos separamos lentamente, aunque ninguno de los dos quería dar el primer paso. Nos quedamos en silencio, nuestras respiraciones entrecortadas, como si estuviéramos buscando la manera de decir lo que no queríamos decir. El miedo y el deseo chocaban dentro de mí. Por un lado, no quería que todo lo que habíamos compartido se desmoronara, pero por el otro, sabía que había algo en nosotros que no podía continuar. Las reglas, las expectativas, la moralidad, todo eso nos decía que no podíamos seguir adelante. No podíamos, al menos, mientras nuestros padres siguieran juntos. Esto, no puede seguir, susurré finalmente, las palabras saliendo de mi boca sin que pudiera evitarlo. Sentí un nudo en el estómago, como si al decirlo estuviera rompiendo algo dentro de mí. Algo que no sabía si podría volver a juntar. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó mirándome, como si estuviera intentando encontrar las palabras correctas. Podía ver el dolor en sus ojos, el mismo dolor que yo sentía. Lo sé, dijo al fin, su voz rota. Lo sé. No puedo seguir arrastrándote en esto, pero tampoco puedo simplemente olvidarlo. Nuestras miradas se encontraron, y, por un momento, todo lo que había entre nosotros parecía volver a intensificarse. La pasión, el deseo, la conexión. Pero la realidad nos golpeó con la misma fuerza que las olas que rompían en la orilla. Sabíamos que esto no era algo que pudiéramos seguir viviendo a escondidas, no sin destruir todo lo que nos rodeaba. Mis padres. Comencé, pero no pude terminar la frase. Sabía que él entendía. Sabía que no importaba cuánto nos quisiéramos o cuánto lo deseáramos, si nuestras familias seguían unidas, todo sería aún más complicado, y lo que había entre nosotros, lo que habíamos compartido, solo nos llevaría por un camino de sufrimiento. Sí. Dijo él, su voz casi un susurro. No podemos seguir viéndonos así. No con ellos. No si queremos que todo esto no termine en ruina. La tristeza en su tono era palpable, y eso solo hacía que mi corazón se apretara más. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? ¿Por qué el amor y el deseo parecían siempre tan lejos de lo que podíamos tener? Estábamos atrapados en un círculo vicioso, y aunque sabíamos que lo que hacíamos no estaba bien, no podíamos negarlo. Pero lo que habíamos compartido ya había ido más allá de lo que nuestras circunstancias permitían. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté, casi como si fuera una súplica, pero también una aceptación. Ya lo sabía, pero necesitaba escuchar que él también lo comprendía. Él se quedó en silencio un momento, mirando al mar, y luego, alzó la vista hacia mí. Tenemos que poner distancia entre nosotros. Aunque duela, aunque no queramos, es lo mejor. Si seguimos cerca, nunca vamos a poder dejarlo ir. ¿Y esto? Hizo un gesto hacia el espacio entre nosotros, esto tiene que terminar antes de que nos destruya. Asentí lentamente, aunque sabía que mi corazón se partía al escuchar sus palabras. El verano había sido mágico en muchos sentidos, pero había llegado a su fin, y con ello, las ilusiones de algo que no podía ser. Nos habíamos dado el permiso de ser humanos, de sentir, pero también sabíamos que había un límite. Un límite que no podíamos cruzar sin consecuencias. Lo haré, dije, aunque la sensación de vacío me llenaba por completo. Haré todo lo que sea necesario. Lo prometo. Lo sé, respondió él, su voz tan suave que casi no lo escuché. Sé que esto no es lo que queríamos. Pero, tal vez, con el tiempo, la rutina, el día a día, tal vez eso nos ayudará a dejar de pensar en lo que no podemos tener. El aire se hizo más fresco a medida que nos alejábamos de la playa, cada paso que dábamos alejándonos más de lo que habíamos sido. Sin palabras, comenzamos a caminar de vuelta al chalet.
No había necesidad de más explicaciones. Lo sabíamos. Era el único camino. Si queríamos mantener nuestras familias intactas, si queríamos seguir adelante con nuestras vidas, no podíamos seguir viviendo en ese espacio de incertidumbre. El amor que habíamos experimentado, la conexión que habíamos sentido, debía ser enterrada bajo capas de rutina y silencio. Esa noche, después de cenar en silencio, nos despedimos con una mirada. Fue un adiós tácito, un reconocimiento de que, por mucho que nos hubiéramos querido, nuestro lugar no estaba juntos. Y aunque ambos sabíamos que el dolor sería insoportable al principio, confiábamos en que, con el tiempo, el espacio y la distancia nos permitirían dejar atrás lo que habíamos compartido. Cuando finalmente llegué a mi habitación, me dejé caer sobre la cama, sintiendo el peso de la decisión que habíamos tomado. La habitación estaba en silencio, y aunque la oscuridad de la noche me rodeaba, no pude evitar pensar en lo que habríamos podido ser. Pero también sabía que el amor no siempre es suficiente para mantener a dos personas unidas, especialmente cuando el mundo a su alrededor les dice que no deben estarlo. Con el paso de los días, la rutina comenzó a hacerse más llevadera. Mis padres seguían con sus vidas como si nada hubiera cambiado, y aunque él y yo nos cruzábamos ocasionalmente, había una barrera invisible entre nosotros. Ya no éramos los mismos. Pero, con el tiempo, empezamos a aceptarlo. Y aunque el recuerdo de lo que había sido nuestro verano seguía presente en mi mente, sabía que el tiempo y la distancia, de alguna manera, sanarían el dolor. Al menos, así lo esperaba.